Vamos a ir a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 43 al 54. Y vamos a comenzar a leer. ¿Se oye bien? ¿Sí? Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, quería primeramente hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Cómo vivimos nuestra relación con Dios? ¿Confiamos en la palabra de Jesús, en su voz, en la voz de Dios? ¿O solamente creemos en experiencias, en los milagros, en plural, y en experiencias sensibles? Sensibles quiere decir de lo que afecta a los sentidos. Y bien, como leímos, Jesús había dejado Samaria, se dirigió a Galilea y allí fue bien recibido porque su fama le precedía, ¿no? Allí donde llegaba Jesús ya habían oído de sus palabras, sus predicaciones, sus milagros, y la verdad que eran hechos extraordinarios en lo que todo el mundo hablaba, ¿no? Y confirmaban la misión de Jesús. Pero antes de llegar a Capernaum, dice que se detuvo en Caná, la pequeña aldea que había visto el milagro. ¿Os acordáis de cuando se cambió el agua en vino? Pues él repitió ese viaje. Fue invitado, como os acordáis, a esta boda, la boda de Caná, a su madre, a los discípulos, a él. Y como leímos, había en la capital un oficial de la corte de Herodes, que tenía un hijo enfermo, un hijo a quien la fiebre iba consumiendo la vida. El padre había oído hablar de Jesús y con el ánimo angustiado fue a su encuentro y le rogaba que bajase a la ciudad para curar a su hijo porque se estaba muriendo. Al principio Jesús no estaba muy favorable, no era muy favorable a sus ruegos, a los ruegos del funcionario, porque este funcionario, este oficial, lo que buscaba era que le librara de sus miserias físicas, ¿no? En este caso de su hijo, ¿no? Podríamos decir miserias materiales. Y esta actitud no agradaba a Jesús, porque Jesús lo que quería y lo que quiere es, antes que sanar los cuerpos,
sanar las almas. Por eso cuando a veces Elías dice que él lo que quiere ver es no gente que sea curado de la droga, sino gente que ha conocido a Jesús. Amén. Porque si tú conoces a Jesús, te vas a curar de las drogas. Si tú te curas de las drogas y no conoces a Jesús, probablemente el problema te perseguirá en un futuro. Y bueno, este hombre en circunstancias normales no estaría muy a favor de Jesús. Era un oficial del tirano. Si fuera religioso sería un fariseo recalcitrante. La verdad que no sabemos muy bien de su vida moral y religiosa, pero Jesús sí lo sabía, Jesús sí le conocía. Y le contestó a su demanda: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Por qué decía esto? Si vamos a Juan 2:23, un poco más detrás. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, que Jesús no quería entregar el misterio de su persona a esta gente. O sea, predicaba, hacía milagros, pero él tenía sus reservas, porque él conocía, ¿no? Sabía que iban a tener prejuicios, sabía que su fe no iba a ser duradera. ¿Entendemos por qué Jesús decía esto, no? Que no se fiaba, no. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y con esta frase Jesús quería generalizar sobre la psicología del pueblo hebreo, que desde Moisés a los profetas, vemos en algunas escrituras de Deuteronomio, Jeremías, que tenían las facultades físicas y fisiológicas para aceptar y creer en las señales, pero no tenían la facultad espiritual de creer para cambiar sus vidas. Es decir, para una transformación profunda. Tú puedes creer en las señales, tú puedes creer en signos, en milagros, en plural, pero puede que no creas en una transformación interior, que eso es lo que Jesús quiere verdaderamente. Amén. ¿Por qué era esto? Pues simplemente por la maldad que había en ellos. Y no hablo de la maldad en un plano así muy cargado, sino maldad a lo que se refiere a incredulidad, al egoísmo, al no querer entender los misterios de Cristo y ponerlos en práctica. Por eso mucha gente no se llegaba a convertir. Y por eso decían los profetas y Moisés: pueblo necio, que tenéis ojos y no veis, y oídos y no oís. Hay una historia oriental que había una competición del tiro al arco. Y bueno, estaban todos los participantes colocados, y el blanco era un poste muy alto con un pez en lo alto, un pez de madera, y el blanco era el ojo del pez. Bueno, estaban todos los arqueros preparados, y el maestro, el que estaba por allí, les dijo a los participantes: ¿qué es lo que veis? Uno dijo: pues es un pez de madera, está tallado de esta manera, tiene este grosor. Otros decían las tonalidades, los colores. Y había uno, el último, que no decía nada. Y él le preguntó, el maestro le preguntó, dice: ¿tú qué es lo que ves? Dice: yo solamente veo el ojo del pez. ¿Sabéis quién ganó el concurso? Aquel que estaba centrado en el blanco. Y a veces con nuestra relación con Dios nos ocurre lo mismo. Estamos centrados y rodeados en otras cosas, pero perdemos de vista lo que es el blanco. Como decía
Pablo, persigo al blanco. Hay muchas cosas que pueden rodear, pero no es lo que verdaderamente importa. Amén. Muy bien, volviendo a la narración, el oficial, haciendo oídos sordos a la respuesta de Jesús, quizá un poco, podríamos decir, entre comillas, descortés, él seguía insistiendo y suplicando. Cuando tú tienes un hijo, si alguien aquí es padre, ha tenido a su hijo muy enfermo, pues suplicas, insistes y te da lo mismo, lo que sea, ¿no? El amor de unos padres hacia los hijos es algo muy grande, ¿no? Podemos decir muy superior, ¿no? Todos los que somos padres podemos entender esto, ¿no? Y él seguía, ¿no? La tristeza le oprimía, con mucho dolor, había en sus ojos una mirada de ansiedad, ¿no? Para que Jesús aceptase. Y Jesús, al ver el dolor del hombre, se conmovió y le dijo: anda, vuélvete a tu casa, porque tu hijo se ha puesto bueno, tu hijo se ha curado. Y el corazón del hombre del oficial, palpitaba con una esperanza plena de que esto iba a ocurrir, ¿no? Dice que le dejó, se fue para la ciudad, y cuando descendía se encontró con sus siervos, que le dieron la buena noticia de que su hijo había sido sanado. Los siervos, por otro lado, le dijeron: tu hijo vive, se ha curado. Y creyó él y toda su casa. Preguntando cuándo ocurrió la curación, se dio cuenta que había sido a la misma hora que Jesús le había dado la palabra. El hombre quería que en el momento bajara Jesús. Era un recorrido de 33 kilómetros, de varias horas, y insistía, pero Jesús hizo el milagro, podemos decir, a distancia, una distancia física. Bien, este oficial, siervo del rey tirano, un oficialista o pagano, como dije, no sabemos bien cuál era su estado moral o religioso, creyó en la palabra de Jesús antes de ver la señal. Amén. Creyó en la palabra de Jesús antes de ver la señal. Si nos remontamos al principio del capítulo, todos conocemos el pasaje de la samaritana. Antes de llegar Jesús a Caná, estuvo en Samaria. Y sabemos que estaba al lado de un pozo, y una mujer samaritana, que para los judíos era una raza mestiza, semipagana, despreciada por los judíos. O sea, todo judío religioso evitaban pasar por Samaria. O sea, imaginaros la discriminación que había de parte de los judíos hacia los samaritanos. Pero vemos cómo Jesús iba por todos los sitios, se juntaba con todo el mundo, hablaba con todos. Y es una lección para todos, ¿no? A veces nos decimos cristianos y evitamos o hablamos de ciertas maneras que no corresponden a lo que tenía que ser nuestro corazón, ¿no? Si somos discípulos de Cristo, ¿no? Y bueno, la conversación entre Jesús y la mujer giró sobre la vida personal de la samaritana. Comenzó hablando del agua, de una sed física, del agua natural, y terminaron hablando del agua de vida, de la sed espiritual, de esa necesidad que tiene todo hombre y mujer de ser satisfecho en el espíritu. Amén. Y poco a poco fue ministrando a la mujer, hablándola de su vida interior, privada, su vida privada, mostrándole cómo trataba de llenar su vida en compañía de varios hombres. Había tenido 5 maridos, con el que estaba actualmente no era su marido. Y Jesús empezó, ¿no?, a hablar al corazón de esta mujer, ¿no? Primero ella le reconoció como profeta, pero luego al poco le reconoció como el Salvador, como el Mesías. Y esto fue un
un gran milagro, ¿no? El prodigio para mí más poderoso. Dice en el 39, versículo 31, y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo lo que he hecho. Jesús se quedó un par de días más, él habló directamente con los samaritanos y muchos se convirtieron. Pero el milagro para mí principal es que creyeron sin haber un milagro por medio. No hubo milagro. Oyendo el testimonio de una mujer, podemos decir ligera de cascos, que no tendría mucha credibilidad en ningún sitio, pero fijaros, este es el verdadero milagro. Creyeron sin haber un milagro por medio. Simplemente ella llegó allí a sus paisanos y les dijo, este hombre me ha dicho esto y esto. Y creyeron y se convirtieron. ¿Qué es más importante? ¿Qué milagros son más importantes? ¿Aquellos espectaculares o aquellos que el mundo se puede asombrar? ¿O el milagro de transformar el corazón de las personas? Vemos aquí dos sucesos, dos milagros. Uno más claro, podemos decir, fue la curación de un joven, ¿no?, que estaba a punto de morir, sin estar Jesús presente. Pues eso fue, podemos decir, un prodigio. Solamente, ahí está el prodigio, pero para mí el prodigio mayor fue que el Padre creyó, como dije antes, sin haber visto el resultado. Y eso me dice que el Padre recibió a Jesús como el Mesías. Y fijaros que si investigamos un poco y nos detenemos a leer, el Padre no fue corriendo a ver si el Hijo había sido sanado. Porque cuando habló con sus siervos, la curación había sido el día anterior, podía haber tardado unas horas. Pero para mí, él no se demoró porque él tenía la seguridad que su hijo había sido sanado. ¿Y por qué tenía esa seguridad? Porque el Mesías, el Espíritu de Cristo, estaba dentro de este oficial religioso y pagano, no sabemos, pero su vida había cambiado. Al principio tenía una fe flaca y débil cuando estaba rogando y lloriqueando, ¿no? Pero vemos cómo luego Jesús, al hablar con él o al sentir su presencia, este hombre empezó a crecer en el Espíritu. Y eso es algo que todos podemos sentir y todos podemos tener esa experiencia con Jesús. Es una cosa que todos tenemos acceso. Lo que pasa es que no estamos afanados, entretenidos con tantas cosas, que Jesús a veces no puede hacer las cosas que Él quisiera hacer en nuestras vidas, ¿no? Y estos dos milagros evocan algo más que el puro hecho sobrenatural. Podemos recordar el abrir el Mar Rojo, la multiplicación de los alimentos, la resurrección de un muerto, la pesca milagrosa. Podemos decir que son cosas más sutiles o insignificantes, pero no por eso dejan de ser para mí más importantes que los otros hechos. Porque vemos a Jesús como algo más personal, más íntimo, como hombre y como Dios. Porque es lo que necesitamos, conocer a Jesús de una manera más cercana y no de una manera lejana. Tenemos que oír, cuando habla de la palabra, no es la palabra en sí del libro, sino la voz de Dios. Jesús, cuando dice fue curado por su palabra, no quiere decir lo que es la palabra de Dios, que también, pero es la voz de Dios dentro de nuestros corazones. Decía C.S. Lewis, el escritor cristiano, en el libro Los Milagros, dice: el milagro central establecido por el cristianismo es la encarnación por la que Dios se hace hombre. Cualquier otro milagro prepara el camino a la encarnación o es su consecuencia. Aquí en España se le daban antes a las niñas, hoy día ya no, el nombre de Encarnación. Mi madre se llama Encarnación. La verdad que no me gustaba ese nombre.
Encarnación, ¿qué es eso? Una uña que se encarna o por ejemplo también Trinidad. Yo tenía una tía que se llamaba Trinidad. Un nombre feo, ¿no? Trinidad. Suena como un nombre antiguo. Pero ahora cuando ya me hice cristiano, estos nombres me gustan. Que se llame una mujer Encarnación, porque habla de la encarnación de Dios hecho hombre. Y Trinidad, el misterio de la Trinidad. Entonces os animo, si alguno tenéis duda de qué nombre poner a vuestras hijas, Encarni, Trini, está bastante bien. Amén. Jesús, ¿por qué se enfadaba, ¿no?, cuando decía estas cosas? Cuando iba la gente buscando esos milagros. Porque no buscaban lo que es la conversión. La palabra griega dice metanoia, ¿no? Alguna vez lo hemos oído. Es el cambio de dirección, el cambio interior, el cambio profundo, ¿no? Solamente buscaban esos prodigios ajenos a una vida interior. Buscaban signos y señales, y no el milagro en singular. Milagros, cosas que ven, que se admiran, pero no buscaban el milagro interior personal. Porque una señal evoca algo que yo veo con mis ojos, pero cuyo sentido profundo solamente lo puede dar la fe. Es como una radiografía. Yo, por ejemplo, tengo el cuello, podéis ver que lo tengo bien, más o menos, pero si os enseñara una radiografía que tengo, pues tengo hernias, y así es. La fe es como la radiografía de nuestro interior. Y las señales o los signos es lo que tú puedes ver por fuera, pero te estás perdiendo la mejor parte. Algunos dicen, es que yo no encuentro a Jesús o no veo milagros en mi vida. Dice un proverbio francés que Dios nos visita con frecuencia, pero muchas veces nosotros estamos fuera de casa. Dios nos visita con frecuencia, pero muchas veces nosotros estamos fuera de casa. Amén. Si los músicos pueden subir, vamos a ir terminando. Y yo quisiera hacer esta pregunta, la misma pregunta que cuando empezamos. ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Buscamos señales? ¿Buscamos signos como los del zodiaco? ¿Alguien de aquí mira las revistas del zodiaco? Esos son signos. Te pueden decir lo que va a pasar mañana, si vas a encontrar una novia o un novio. Esos son signos. O buscamos como los signos en las matemáticas. Las matemáticas es una ciencia que produce... Yo soy un burro para las matemáticas, pero cuando acertaba a hacer una cuenta con la suma y eso me daba una satisfacción. Eso también son creer en signos. Buscamos los signos entre nosotros. Esto así, ok, victoria, todo eso son signos. Todo eso son señales. O buscamos el milagro en singular para nuestras vidas, porque eso es lo más importante. Ya quisiera terminar con una frase de un escritor que decía: yo soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca y aún lo soy, pero ya no busco en las estrellas ni en los libros, empiezo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mi interior. ¿Qué quiere decir eso? Era un buscador que se había tirado prácticamente toda su vida buscando en libros, en señales, en muchas cosas. Pero ya al final de la madurez de su vida,
Dice que él buscaba la enseñanza de su sangre que murmuraba en su interior. Y yo sé que aquí hay mucha gente que tiene a Cristo dentro de su corazón, pero no se paran a escuchar su voz. Seguimos buscando el ruido, el espectáculo, las luces. Hay que buscar dentro de nosotros, porque sentimos su presencia. Cómo nos aprieta, cómo te aprieta. No sentir la presencia de Cristo, cómo nos aprieta. Por delante, por detrás, nos rodea. Porque como dice Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Amén. Que Dios os bendiga.